Increíble el primer animal que soñó con otro animal. Monstruoso el primer vertebrado que logró incorporarse sobre dos pies y así esparció el terror entre las bestias normales que aún se arrastraban con alegre y natural cercanía por el fango creador. Asombrosos el primer telefonazo, el primer hervor, la primera canción y el primer taparrabos. Un saludo para todos, espero que se encuentren muy bien. Ya esta semana es la 11 y 12, vamos a hacer algo en conjunto con las dos actividades. Estamos viendo las vanguardias y arrancábamos con un textico que quizás sintetiza un poco cómo es que el hombre es visto ya en el siglo XX a los ojos pues de los nuevos artistas. Los movimientos vanguardistas nacieron como una necesidad de los artistas de aligerar el peso del spleen del cual huían los simbolistas. Si recordamos un poco, en el romanticismo francés, para ser más claro, en el simbolismo francés, Charles Baudelaire habló del spleen, que nos proponía justamente una especie de hastío, de angustia, derrota, insatisfacción, podríamos decir, con respecto al progreso. Pues resulta que en este caso ellos trataban de huir de la sociedad de los románticos y pues irse a los paisajes exóticos y buscar unos rumbos desconocidos. Pues resulta que el vanguardismo es todo lo contrario. Ellos nacen en forma de rebelión frente al simbolismo, al romanticismo, y lo que planean es mostrar al mundo tal cual como se está dando. Y es que resulta que el mundo en estos días está contaminado por avances técnicos o tecnológicos, más bien. Estos han hecho la vida muchísimo más cómoda y la han hecho más veloz. De hecho, el siglo XX o el principio del siglo XX también está atravesando por una cierta negación de lo que está pasando. El ser humano se ve a sí mismo y dice: ¿por qué estoy viviendo lo que me está correspondiendo? En medio de todo este panorama desolador de por sí, porque estamos hablando de unas guerras que se están dando, la Primera Guerra Mundial, la Segunda y la Gran Guerra, que es así como se la llama. La poesía y la novela van a tomar unas formas que se ajustan a lo que le brinda la sociedad. Pues si la sociedad brinda estas cosas, hay una forma de verla bastante particular. Hay que tener en cuenta primero pues de dónde viene la cuestión vanguardista. La vanguardia etimológicamente significa avant-garde, que es un término francés que significa a la vanguardia, es decir, adelante. De hecho es un término militar que utilizaban los soldados que iban en primera línea, los que iban adelante. Así también se la puede denominar dentro del arte, porque resulta que es la que propone ciertos cambios y resulta que esos cambios se van a ver evidenciados no solamente en que los escritores en este caso pues hablen del ilogismo y que rompan ciertos prototipos establecidos como lo nombra acá, y que lo hagan de manera espontánea y además divertida, o que por ejemplo ya no firmen sus propias obras con sus nombres, sino que sean seudónimos los que utilicen, o que las firmen pues en conjunto, sino que además va a ser innovadora en el cambio de concepción de los valores artísticos, por así decirlo. ¿Qué quiere decir esto? Van a tomar todos los valores artísticos y los van a revolver y van a sacar algunos y van a tomar imágenes sueltas, aparentemente sin una lógica prediseñada o predefinida, y van a hacer poesía con eso y van a hacer pues novelas con esto también. Vamos a mirar cómo es que se van dando todas las características dentro de
dentro de este movimiento, que en realidad agrupa otros movimientos pequeños, porque es que vanguardismo significa ismos, en realidad. ¿Por qué los ismos? Porque estaba el futurismo, creacionismo, surrealismo, expresionismo, y hay un montón de ismos que se vinieron dando y que en realidad duraron muy muy poco. El que más duró o el que más perduró fue el surrealismo, que por ahí tenemos un par de ejemplos más adelante, pero dentro de todo fueron movimientos que murieron muy jóvenes, ¿no? Vamos a mirar características. Dice, frente a la fe ciega en el progreso técnico y científico que profesaba la sociedad de finales del siglo XIX, el escepticismo vino a ocupar su lugar como resistencia a este pensamiento. Si nosotros tenemos en cuenta que el final del siglo XIX estuvo lleno de esperanza, por así decirlo, y tenemos en cuenta también que, por ejemplo, las ciencias, para ser más exacto, la medicina tuvo un avance increíble y le dio una nueva vida al ser humano, es decir, le procrastinó la muerte o hizo pues que viviera muchos más años. Pues resulta que este pensamiento va a quedar disminuido, por eso se habla acá del escepticismo, que ya no se cree en toda esa joda porque pues, nos volvemos una cifra más dentro del mundo que está muriendo, bueno, dentro del número ese de muertos que está sufriendo Europa dentro de las guerras. Es un paisaje desalentador y es algo que se viene dando de a poco. Por ejemplo, el hecho de que uno no tenga un espacio seguro para estar con su familia, el hecho de que uno ya no pertenezca a un país, el hecho de que uno valga igual que nada, eso quiere decir justamente que se ha perdido la fe. A eso se refiere este escepticismo frente a todos esos avances que en realidad pues se quedaron ahí como un hecho más, pero no como algo trascendental. Luego dice que las artes y la escritura abandonaron la idea de representar un objeto desde un solo punto de vista. Los artistas contemplaban un mundo con una mirada fragmentaria como vista desde un caleidoscopio que capta diferentes perspectivas. Les hice un ejercicio en el que les proponía que todos miráramos un mismo punto, que nos fijáramos pues un mismo punto desde donde estemos y que tratemos de imaginar cómo lo ven todos. Pues resulta que todos vemos caras diferentes de esa misma realidad y todos interpretamos la realidad de maneras diferentes también, de manera que lo que nosotros podemos ver es solamente una parte del todo, pero esa subjetividad que estamos implementando pues al analizar, al defragmentar ese objeto, pues es lo que se va a representar justamente en el vanguardismo. Es decir, no se va a llegar a un consenso como el que trataba de hacer el realismo más puro, que era justamente proponer una mirada final, una mirada que fuera un conjunto de cosas, sino en este caso es mostrar una sola mirada de la realidad. Eso es, pero también proponer cómo es que esa realidad que se está, por así decir, representando, está enteramente fragmentada. Como cuando uno parte un jarrón. Entonces uno dice, bueno, pues se parte el jarrón. ¿Qué hacemos con el jarrón? Lo comenzamos a pegar de manera que sea como el jarrón que se rompió anteriormente. Pero lo que hace en este caso el vanguardista no es crear pues o tratar pues de armar el mismo jarrón, sino hacer otra cosa, una pelota, un plato, un pocillo con esos fragmentos del jarrón. Esa es una mirada fragmentada. O sea, vemos pedacitos del jarrón, pero hacemos otra cosa. Y teniendo en cuenta justamente que lo que buscaban era hacerlo divertido y que además partida de cierta ilogicidad, de cierto sinsentido, creería que esa imagen del jarrón es bastante cercana a lo que proponían las vanguardias. Asimismo, dice, en la novela la imagen se vuelve multiperspectivista. Ahora en novela se puede hablar de las perspectivas múltiples porque hay múltiples realidades, es decir, polifónica. Todos hablamos del baile dependiendo de cómo nos fue en él, dicen por ahí. Pues esa es la multiperspectiva. Yo puedo ver, por ejemplo, en la pandemia hoy algo bueno porque estoy en la casa, porque
trabajo desde allí, porque a mí no me gusta la gente, porque yo más bien salgo poco. Habrá quien diga, no, pues no, la pandemia es lo peor que nos ha pasado, no solamente pues por las muertes, sino pues porque también yo he perdido mi vida, pues de mi vida social, he perdido un poco el contacto con mis amigos, ya no tengo a mi chica que estaba ahí todos los días y necesito salir porque no, pues resulta que esas son múltiples perspectivas frente a un mismo tema. Esto lo trabaja mucho o es más bien incisivo el vanguardismo en general, de manera general, y nos muestra cómo es que todo esto, toda la vida en realidad, todo lo que se puede representar es un collage de cosas que pues simplemente se pueden representar de a pocos y que todos tenemos una visión diferente frente a un mismo tema. Entonces dice que también se renuncia a la narración lineal. Esta es chéverísima. Si ustedes no tienen ejemplos de esto de la narración lineal, váyanse a García Márquez con Cien años de soledad. Eso es un ejemplo de lo que es la narración no lineal. Dice, por ejemplo, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era por entonces, y voy a dejarlo hasta ahí. Si ustedes se fijaron bien, cuando dice muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, lo que está haciendo justamente es una evocación de un tiempo que va a venir. Es decir, se está adelantando. Está diciendo algo que es futuro. Y luego cuando se ubica en el futuro, dice el coronel Aureliano Buendía, que es este personaje del que se está hablando, había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Y se devuelve. Primero va hasta el futuro y luego cuando está en el futuro se devuelve hasta un pasado, hasta el pasado, ni siquiera es que toque el presente de la narración, sino que es el pasado de la narración. A eso se refiere con la narración no lineal, o bueno, la renuncia pues a la narración lineal. Se deja todo eso de estar contando pues como nace, crece, se reproduce y muere, tal cual pues como el ciclo reproductor tienen por como ese ejemplo. Entonces podríamos empezar por la muerte y decir cómo es que llegó hasta allá. Eso podría ser una forma de romper la linealidad en la narración. Luego dice que también se asume la forma del collage. Tomen la misma imagen del jarrón roto y allí tendrán la forma de collage, es decir, tratar de hacer algo grande con puros retazos que nos den un impacto general, ¿no? Dice, sus temas serán en torno a viajes hacia la intimidad de los personajes y hacia su soledad como individuos. Eso es importantísimo, porque es que ya no tenemos un viaje así como lo proponía ya Ulises, o cuando quería viajar a su Ítaca, pues, y era un viaje físico, sino que en realidad hay un viaje íntimo y psicológico más bien, que está pues dentro de los personajes. O sea, uno viaja hacia adentro de los personajes, ya no viaja con ellos sino hacia su interior, hacia su psiquis, hacia su pensamiento mismo. Luego dice, estas nuevas tendencias obedecían a las circunstancias imperantes del periodo de entreguerras que provocaron zozobra, ruina y crisis en la población mundial y que se vieron reflejadas en la novela y la poesía moderna. Sí, claro, estamos hablando de que el hombre tiene cierta devastación de su ser. El hombre no se siente bien consigo mismo, ha sido el producto de una sociedad devastada, una sociedad que ha caído. El hombre no se siente en un lugar cómodo y bueno, pues eso es el producto de la guerra. Pero vivir lo que ellos tuvieron que vivir, ver a sus familias arruinarse pues por algo que no podían controlar, es algo terrible. Y la muerte que cercaba justamente las casas, los pueblos, las ciudades enteras, era una cosa con la que tenían que vivir en la espalda y era terrible. Esa es la crisis justamente del hombre, pues que está a punto de reventar y se revienta pues con ciertas formas que van a ver con el camino, pues por el camino,
y que nos vamos a encontrar acá un poco más abajo cuando hablemos del existencialismo. Tenemos acá también un ejemplo que se llama La huida del tiempo, de Hugo Boll. Es importante que se peguen la ley para que vean cómo es que se puede armar algo ilógico, bueno, algo con cierta ilogicidad más bien, a partir de muchos fragmentos. Es decir, como van a tomar este texto como algo roto. Es decir, como ese jarrón roto, y van a ver que se puede llegar a un consenso de algo en general, pero pareciera pues que está armado con muchas fichas, con muchas piezas que no coinciden entre sí, ¿no? Y que es parte de un discurso más bien sacado de la mente del tipo y no pues pensado para ser contado. Es decir, es como si nos introdujeran en la cabeza del narrador y fueran saliendo las imágenes tal cual como las va pensando, sin filtro. Es que es a eso a lo que nos referimos en este caso en literatura, ¿no? Una literatura sin edición, es decir, tal cual como se la va pensando. Luego hablamos de las vanguardias en Europa y bueno, pues vanguardias en general, pues que se dieron vanguardias en el arte y para ser concreto, pues en la pintura y en la literatura. Acá algunas están pues en la pintura, pues para que ustedes peguen la revisadita. No me voy a detener en esto porque sería muy largo el video. La idea es que ustedes sepan y bueno, conozcan si quieren un poco, averigüen, consulten, pues investiguen un poco más allá qué es lo que pasa con estas formas de arte dentro de las vanguardias, ¿no? Pero lo que nos interesa en este caso sobre todo es hablar de las vanguardias en la literatura. El dadaísmo lleva su nombre, o bueno, tiene su nombre porque es como las primeras sílabas que pronuncia un bebé cuando nace. Y digo sílabas porque son la misma, da. Y es el dadaísmo que en parte supone lo ilógico de la creación y se manifiesta pues en pintura, en escultura y en literatura. Si nos fijamos en esta pinturita, que es de Marcel Duchamp, se llama La Fuente, pero es un orinal y está puesto pues en la mitad de la sala. Uno dice, ¿dónde debería estar puesto un orinal? Pues en el baño, primero. Del orinal no sale nada. Es decir, si el agua brota pues de una fuente, que es el nombre que lleva, pues no va a salir el agua del orinal a brotar cual una fuente, sino pues que tiene todo, el uso es totalmente opuesto. Hay una lucha de opuestos que es lo que se está representando y es a eso a lo que se quiere llegar con el dadaísmo. Además que propone también dentro de sus características la escritura automática, que está por acá, que quiere decir escribir pues con ciertas conexiones lógicas, pero a partir de textos enteramente improvisados. De hecho, aparece el primer texto acá y dice, bueno, dice texto 1, para hacer un poema dadaísta, lo escribe Tristan Tzara y dice, coja un periódico, coja unas tijeras, escoja en el periódico un artículo de la longitud que cuente darle su poema, recorte el título, recorte enseguida con cuidado cada una de las palabras que forman el artículo y métalas en una bolsa, agítela suavemente, ahora saque cada recorte uno tras otro, copie concienzudamente en el orden en que hayan salido de la bolsa, dice, y el poema se parecerá en ese momento a usted. Y es usted un escritor infinitamente original y de una sensibilidad hechizante, aunque incomprendida del vulgo. En general, en eso consiste un poco la escritura automática. No es escribir por escribir, sino que detrás de todo eso tiene un toque, un poco de locura, de ilogicidad, de falta de relación y coherencia. Bueno, pues ahí está la escritura automática. De eso se trata un poco el dadaísmo. Pero además también
dice que proponían palabras como herramientas que pueden transformarse, moverse y volverse incomprensibles sin dejar que el arte literario se desdibuje. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque fuera o pareciera pues que estuviera haciéndose algo automáticamente, había algo de arte literario en todo esto que nos hacía perdernos como en un sueño. Es muy bonito pensar que hay cosas acá dentro del arte literario dadaísta que estimulan ciertas emociones cuando se las está leyendo. Es decir, que hay experiencias estéticas cuando se las lee. Luego, podríamos también tener en cuenta que una de las características fundamentales del dadaísmo es que la estética pierde su importancia, pero estética ya no como experiencia, sino pues como en la forma de representar las cosas, en la forma de verlas también. Si ustedes se fijan aquí, por ejemplo, volvemos a la imagen del orinal un poco. No tiene nada estético. No se está presentando pues de manera limpia o prolija. Se está representando tal cual, cruda y como es. Pero es que estamos hablando de escultura. Ahora imagínense eso en literatura. No hay adornos, para ser más claro, dentro del dadaísmo. No hay ningún tipo de adornos o golas y demás que hagan que se suene bonito o que se vea bonito. No, está puesto tal cual como va saliendo. Crudo, si es el caso. Luego venimos hasta el surrealismo. Y dice, con la idea de quebrantar y sobrepasar la realidad, el surrealismo parte de las ideas dadaístas y propone un nuevo concepto que surge bajo la influencia de las teorías del psicoanálisis de Sigmund Freud. Muchas acciones del ser humano no están dirigidas por la razón, sino por un sistema mental complejo inmerso en el inconsciente. Todo esto está enteramente permeado pues por las ideas del psicoanálisis, no solamente de Freud. A Freud se lo pone como un precursor, pero lo que sí se va a experimentar acá dentro del surrealismo es el inconsciente. Y es que no hay una mejor manera de experimentar el inconsciente que en el sueño. Entonces el surrealismo está enteramente ligado más que a los sueños, pues a las pesadillas también, a todo lo que está, digamos, en ese estado en donde yo no soy dueño de lo que voy diciendo, de lo que voy haciendo o hasta de lo que voy pensando, porque hay algo que es más grande que yo, que es el sueño mismo, lo onírico que hace de mí, de mi pensamiento, una amalgama de cosas que, por decirlo de otra manera, se vuelven extrañas a la realidad. Dice, porque allí es posible entender los pensamientos y las emociones reales de los individuos sin que estén reprimidos por la lógica. Claro, pues es que nosotros pensamos todo el tiempo con lógica. Y resulta que en el inconsciente esa lógica se pierde. Y eso es lo que hace justamente que todo lo que nosotros vamos soñando esté enteramente deformado. Si nos fijamos un poco en el arte de Dalí, de las esculturas, de las pinturas de Dalí, y vemos cómo es que los relojes allá se están escurriendo, entonces decimos, pues claro, parte de lo real, pero el tiempo escurriéndose, que además era una metáfora muy bonita, que cómo se nos va el tiempo entre los dedos y demás, también es una forma, digamos, de exagerar las formas y de volverlas extrañas, pues porque por más relojes que sean, son unos relojes rarísimos. Y esa es la forma de representar el sueño, ¿no? Ahora, dentro de la literatura, también se da esa deformación. Y a eso es a lo que nos llama justamente este textico de Nadja, que es un fragmento de el poeta André Breton. Y que bueno, se los dejaré para que ustedes le peguen una revisadita y vean cómo es que se toca un poco, bueno, está bordeando el sueño y bordeando la realidad, y está como medianamente transformado todo esto lo que nos propone. Transformado porque se vuelve raro. Finalmente tenemos el existencialismo, y es algo en lo que vamos a
a reparar un poco más que que en el resto, que es en lo común. Los actos, dice, de crueldad y las devastadoras muertes de la Segunda Guerra Mundial trajeron enfermedades, pobreza, hambre y una profunda crisis de valores en el ser humano, quien se vio obligado a cuestionarse sobre su propia existencia y su lugar en el mundo. Esta postura frente al existir no es una postura propiamente literaria, sino pues es parte del pensamiento existencialista que viene desde Schopenhauer, pasando por Nietzsche, que así es como se lo nombra en realidad, no es Nietzsche, sino Nietzsche, y, y además pues llegando hasta Camus. En Camus, que está por acá, se lo está nombrando, Albert Camus con La peste y El extranjero, se da, por así llamarlo, el culmen del existencialismo. Estas ideas existenciales no se dan solamente pues en ellos como autores, sino en su propia escritura. En El extranjero, por ejemplo, Morceau, que es el personaje principal, simboliza, pues además de la apatía, de ese ya no me importa nada después de que ya se acabó todo, representa también pues el existencialismo más puro. Hay que tener en cuenta que se ha perdido la identidad del sujeto, y hablando del sujeto pues como la representación del europeo del siglo XX. Morceau, por ejemplo, tiene una indiferencia por cómo pasan las cosas, el transcurrir de las cosas, por la vida misma. Y además también le vale lo que piensen los demás acerca de él, ¿no? Es un tipo sin ambiciones, es un tipo al que no le importa nada, no le importa el qué dirán, y además siente un pleno desdén por el mundo. Hay una frase que por ahí se enmarca, que se la repite, o bueno, es como su fuerte, y es que dentro de la obra muere su madre mientras él está en la cárcel. Y dice, contando justamente porque están a punto de condenarlo, él pues ya está condenado a muerte, está esperando la sentencia, y dice, hoy ha muerto mamá, o quizá ayer, no lo sé. Cosas como esas que dice que nos hacen repensar o revalorar la cosa y decir, carajo, ¿cómo así? ¿No se acuerda ni cuándo murió su mamá? ¿Qué tan cercano era entonces a su mamá? ¿Qué tanto la estaba determinando? ¿Qué tanto la quería? No le importa nada, ni siquiera su propia madre. No es que a estas alturas nosotros pues tengamos que darle gusto a Freud y decir pues que como hombres son nuestro primer amor y demás, o no sé, que las chicas sientan ahí una relación con la madre pues que viene a partir del género y todo el cuento, saliendo pues de todas esas posturas psicoanalíticas y demás. La relación con la madre, aunque sea una relación mala, es una relación de consanguinidad. Y hay una forma de valorarla que a nosotros nos han enseñado desde ese tiempo, pero resulta que en este personaje eso no existe. Y no existe por nadie. O sea, no es que ahí diga uno, ay no, pues es con la mamá que se la lleva mal, no. Él mató a un tipo porque tenía calor. Sí, es así de sencillo. La cosa está en ver cómo es que este muchacho, Morceau, es el resultado de una sociedad. Y creo que es determinante además para poder hablar del existencialismo en Camus, ¿no? Entonces tienen ustedes a contextico, se llama El extranjero, pues un textico de la novela. La idea es que ustedes le peguen una leidita y puedan hacer pues también como una síntesis de todo este cuento del existencialismo. Pero además de eso, yo les propongo otras cosas, porque es que el existencialismo también trae una literatura que se funda en la posguerra, y es la literatura del absurdo
o el absurdismo. Para ser más claro, en este caso tenemos a Samuel Beckett y a Eugene Ionesco, que son los precursores pues del teatro del absurdo, en donde el absurdo, que se los estoy mencionando, no es precisamente la ilogicidad o la falta de lógica o de nexos lógicos, sino la sobresaturación de los mismos. Es decir, no es pues que todo lo que se está diciendo es absurdo, sino que está permeado, o pareciera pues que es humor y que es chiste, pero dista mucho de serlo, puesto que es una expresión del hombre devastado, del hombre ido, del hombre que ya no sabe qué hacer con su existencia y que pues a falta de un sentido dentro de su existencia, trata de ocultar el sentido también de las demás cosas, o mejor dicho, encuentra el sinsentido en las demás cosas. Lo dejo ahí también con Esperando a Godot. Si lo pueden buscar, si lo pueden leer, es súper recomendada. O no sé, Eugene Ionesco con la cantante Calva, que no aparece por acá, pues. Pero pues es que son muchas obras y uno pone para que ustedes por ahí se enteren las más sobresalientes, ¿no? Luego tenemos también, y esta es la segunda parte de todo esto, que es muchísimo más cortita. Vamos a hablar de Kafka y de cómo en Kafka también se da una forma de absurdo y además de existencialismo. Los laberintos de Kafka. La obra de Kafka, dice, es la bandera del existencialismo y de la insondable renovación de la novela europea, con una gran riqueza simbólica que se envuelve en el lector, o que envuelve al lector pues con sofocantes parábolas y metáforas. Kafka representa los pensamientos y las preocupaciones que inquietan al ser humano del siglo XX. Es muy curioso, pero Kafka tiene tanto nombre dentro de la literatura que no se lo puede encasillar en ningún lado, pero sí se lo puede estudiar. Y hay muchas cosas que de Kafka nosotros bebemos. Hay literatura kafkiana, que no precisamente es porque la haya escrito Kafka, sino porque el adjetivo kafkiano derivó de él a partir de ciertos conceptos que vamos a ver acá en estos videitos. Yo les hice pues una recopilación de un par de videos que por ahí les van a funcionar un montón y que seguramente van a ejemplificar mucho mejor a Kafka, el gran autor del siglo, y bueno, pues que los van a sacar de todo tipo de dudas. Yo se los puse ahí porque me da mucha vaina que ustedes llegan y digan acá la metamorfosis y ustedes vengan y lean este textico, que lean justamente pues dos o tres cosas que se dicen dentro de él y que ya pasemos pues de largo. No, la idea no es que nosotros veamos esto como simplemente un texto, sino que además podamos profundizar en él. Para ser claro, la metamorfosis, que es como una novela, ¿no? Es un híbrido entre novela y cuento. No es una novela corta, pero es un cuento largo. O sea, no es un cuento largo, pero no es una novela corta. Es algo así, raro, además, dentro de las rarezas de Kafka, que propone a un antihéroe que es Gregorio Samsa, que un día pues simplemente se levanta convertido en un insecto, ¿sí? Y todos pues piensan en un insecto pues como en una cucaracha. Nunca se dice que es una cucaracha, pero todos piensan ahí que es como un bicho ahí raro, extraño. Uno dice, esto es producto pues de la ficción. Pues no, vamos a meternos en la cabeza del personaje y miremos cómo es que el tipo piensa en que tiene que llegar a su trabajo, porque lo van a echar de su trabajo. Él tiene que llegar a cumplir con sus cosas, o por lo menos para que su jefe vea que él está en un estado pues, en el que no puede estar trabajando. El tipo
piensa en esas cosas, pero está convertido en un insecto, está convertido en un bicho, no puede comunicar nada, ni siquiera en un primer momento, ni siquiera se puede levantar de la cama. Es así como está. Así que, bueno, ¿y cómo vamos a leer la metamorfosis? Pues revisemos los texticos, los videitos pues que están por acá y bueno, le metemos el diente a esto a ver si la leemos completica. Si hay lectores pues de eso, yo tengo también unas novelas gráficas de la metamorfosis, chéverísimas, y que pueden ilustrar muchísimo mejor pues esta gran obra, ¿no? Que tengamos en cuenta que lo kafkiano no se queda simplemente pues en la literatura de Kafka, sino que trasciende y que hoy todavía hay cosas que son rarísimas, que son bizarrísimas, dirían algunos, aunque está mal utilizado el término, como por ejemplo que nos sigan gobernando y que nosotros simplemente movamos la cabeza hacia arriba y hacia abajo y sigamos eligiendo las mismas personas. Eso parece sacado de una novela de Kafka, lo kafkiano. Eh, hay mucho del término kafkiano. Se van a dar cuenta de cómo es y espero que lo podamos discutir un poco en las jornadas que se vienen en estos días. Por ahora no es más. Ya miraremos qué hacemos con este texto. Yo quisiera dejarlo hasta ahí. Vamos a ver si ustedes se comprometen pues para compartir cosas ahí con los del grupo, cosas de las que podamos hablar abiertamente y bueno, así no tengamos que ponernos pues con talleres de afianzamiento para después y demás. No, la idea es que esto no pase, sino que se quede acá y no tengo otra cosa que despedirlos, que desearles que pasen una feliz semana y que nos vemos en la clase. Cuídense mucho. Chao. Nos vemos luego.